Bueno, bendiciones a todos los aquí presentes y los que están viéndonos a través de este video de YouTube. Un fuerte abrazo y en el amor de Cristo vamos a disfrutar de este estudio del día de hoy. El día de hoy el título es Un fundamento sólido en mi vida de fe. Un fundamento sólido en mi vida de fe. Filipenses 3:8, hermanos, nos habla de la conclusión a la cual llegó el apóstol Pablo. Pablo llega a esta conclusión y dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esa es la conclusión a la cual llega el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue una persona el cual en un principio fue perseguidor de los cristianos, pero después se convierte en el protagonista de la evangelización del mundo en esa era. Se convierte en un misionero que se aferró, entendió primeramente quién era el Cristo. Jesús es el Cristo. Cuando él entiende esto, empieza a disfrutar de la obra de Cristo. Sale al campo y en el campo empieza a encontrarse con esa batalla espiritual, empieza a encontrarse con un montón de situaciones, pero también experimenta el respaldo del trono celestial. Él experimenta el respaldo de Dios y como tal se convierte en un testigo que lleva este mensaje no solamente de una manera de palabra de boca, sino que él mismo tuvo evidencia para poder ser testigo a todo aquel que vio que Jesús es el Cristo. Lo pudieron comprobar. ¿Qué fue lo que tenía el apóstol Pablo? Un fundamento sólido en su vida de fe. El día de hoy, hermanos, como iglesia, necesitamos también estar fundamentados sobre la roca que es Cristo. Que el fundamento de su vida de fe, le bendigo para que sea hoy y todos los días, que Jesús es el Cristo. Porque ese debe de ser el fundamento de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 se autodenomina el perito arquitecto que puso el fundamento en la iglesia. Y ese fundamento es que Jesús es el Cristo. Amén. Vamos a la palabra del día de hoy que está en el libro de los Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice así, le voy a dar lectura. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En este caso, hermanos, el médico Lucas, quien es el que escribe el libro de los Hechos, le habla a Teófilo, que era un discípulo, y le dice: en el primer tratado te enseñé o te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, el primer tratado, ¿cuál es? El Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas, así como los otros 3 evangelios, nos hablan de una sola cosa: que Jesús es el Cristo. Entonces, hermanos, cuando en este caso el autor le dice a Teófilo, le explica qué fue lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Es decir, en ese momento el autor le está dando la conclusión a Teófilo, la conclusión de lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. ¿Qué vino Jesús a hacer y a enseñar? Jesús vino a ser el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Por qué Jesús es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ya lo hemos visto, pero vamos a pasarlo de nuevo. Cristo significa el ungido de Dios. El ser humano tiene 3 problemas: la separación, el pecado y Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás en el huerto del Edén engaña al primer hombre y a la primera mujer y hacen que suelten el pacto que Dios había hecho con ellos. Un pacto que era un principio de vida que establecía que para que el ser humano pueda ser feliz y tener vida, tendría que estar con Dios. Pero a causa de que Satanás mete pecado en el ser humano,
el hombre queda separado de Dios. A partir de ese momento, espiritualmente, el hombre queda muerto. Y toda la humanidad tiene ese problema, la separación, el pecado y Satanás. Dios, a través de la unción, ungía 3 oficios: el profeta, el sacerdote y el rey. ¿Para qué? A través de esos 3 oficios, Dios les daba la autoridad. Ungir significa dar autoridad. Les daba la autoridad para solucionar el problema fundamental de la separación, el pecado y Satanás de manera no permanente, de una manera temporal. ¿Por qué? Porque el profeta era aquel que escuchaba la voz de Dios, era el mediador entre Dios y los hombres. Escuchaba la voz de Dios y le daba dirección al pueblo, les mostraba cuál era el camino que tenía que seguir el pueblo de Israel. El sacerdote era el encargado de hacer el sacrificio de sangre, que era el pacto en este momento. El rey era el encargado tenía la autoridad para llevar a su pueblo a la victoria contra los verdaderos o contra los enemigos. Pero había un enemigo que no conocían, que era el verdadero, Satanás. Y Dios establece que el Cristo vendría a librarnos de estos 3 problemas de manera completa y absoluta. El Cristo tendría que nacer de una mujer. Génesis 3:15 nos habla de la promesa del Cristo, la simiente de la mujer que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Jesús, como todos conocemos la historia, nació de una virgen, es simiente de mujer. Nació solamente de una mujer, es decir, nació sin pecado. Entonces Jesús viene a ser el camino para poder encontrarnos con Dios. Él es el profeta verdadero que viene a quitarnos el problema de la separación. Jesús viene, como dice la Escritura en Marcos 10:45, a dar su vida en rescate por todos nosotros. Él es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero sacerdote. Él es el ungido de Dios. Él es el Cristo. Y 1 de Juan 3:8 dice en la palabra que Jesús vino a deshacer las obras del verdadero enemigo, que es Satanás. Entonces, por eso es que Jesús es nuestra respuesta absoluta. Jesús es el Cristo, nuestra respuesta eterna. ¿Por qué? Porque nuestro problema era este. Estábamos separados de Dios, la naturaleza del pecado estaba en nosotros y Satanás nos tenía esclavos. Entonces, gracias a Jesús, que es el Cristo y fue a la cruz a morir por nosotros, hoy hemos sido reconciliados con el Padre, ya no más separación. Hoy tenemos victoria sobre el pecado y hemos sido libertados sobre la atadura de Satanás. Ese es el centro del Evangelio, eso es lo que nos debemos de aferrar todos los días. Jesús es nuestro Cristo, quien nos liberó de nuestro problema fundamental, del problema espiritual. Y a esto es a lo que se aferró la iglesia primitiva. Es a lo que se aferró el apóstol Pablo. Por eso él decía: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Necesitamos, hermanos, como iglesia, valorar esta obra. Valorar esto, porque no hay regalo más grande que podamos recibir que nuestra salvación. Y eso solamente es a través de Cristo. Entonces, lo que Lucas, en este caso, en Hechos capítulo 1, versículo 1, lo que le está dando a Teófilo, nos está dando a todos nosotros, es la conclusión de nuestra vida de fe. ¿Cuál es la conclusión de nuestra vida de fe? Jesús es el Cristo. Y cuando confesamos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo: no hay problema más grande que la solución que Dios ya me ha dado. No hay problema más grande. ¿Por qué? Porque Él ya lo ha hecho todo. Él me reconcilió, Él me dio victoria y Él me dio libertad sobre el pecado. Amén. Por eso Jesús es nuestro Cristo. Entonces, en este caso, lo que acabamos de leer, hermanos, es la conclusión de nuestra vida de fe. Jesús es el Cristo, el solucionador a nuestro problema fundamental. Continuamos leyendo en el versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Hechos 1:3. Hechos 1:3 ahora está diciendo que Jesús se apareció vivo, con pruebas indubitables, y les habló acerca del reino de Dios. Hermanos, esto solamente es la confirmación de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó al tercer día, como las escrituras lo habían dicho. Pero ¿qué fue lo que pasó con sus discípulos? A pesar de que Jesús caminó con ellos durante 3 años, comió con ellos, durmió con ellos, les enseñó, les mostró, porque el método de Jesús les enseñaba con su vida misma. Él mismo estaba en el campo junto con ellos y les mostraba cómo hacer las cosas. Aún así, hermanos, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, ¿qué es lo que sucedió? Sus discípulos se desparramaron. Unos iban camino a Emaús, otros se fueron a hacer lo que hacían antes, y así se dispersaron. ¿Por qué? Porque tuvieron ese temor, porque habían matado a Jesús. ¿Por qué entonces se aparece vivo Jesús con pruebas indubitables? En primera, hermanos, porque era necesario que se les apareciera nuevamente. ¿Por qué? Porque había que concentrarlos. Concentración. Dice que durante 40 días les estuvo hablando acerca del reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús es el reino de Dios. Yo puedo imaginar al Señor durante 40 días diciéndole: señores, discípulos, hermanos míos, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo y esta es mi obra, consumado es. ¿Para qué? Para que entonces ellos pudieran entender y ver también el primer fruto de resurrección. Él que venció a la muerte, resucitó al tercer día. Él es el Cristo. Ya no había por qué dudar, Él estaba ahí con pruebas indubitables. ¿Y qué es lo que sucede? Dice la escritura, continúo leyendo en el 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sus discípulos aún no entendían muy bien cuál era la obra del Cristo. Ellos todavía estaban así como que: Señor, vas a restaurar el reino en este tiempo. Pero ahí podemos ver que hay un plan de parte de Dios. Sí, va a haber el cumplimiento de la promesa, pero va a ser en el plan de Dios, de acuerdo a su plan y de acuerdo al horario de Dios. ¿Y cómo va a venir ese cumplimiento? A través del Espíritu Santo. Es decir, no es que nosotros lo vayamos a hacer, sino es guiados por el Espíritu Santo. Dice: recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Me seréis testigos. Es decir, no vas a testificarte a ti, me vas a testificar a mí. A mí, está diciendo el Señor. Y de ahí, hermanos, nos podemos ir hasta el 12, donde vemos el horario del aposento alto. Y dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Los discípulos toman esta conclusión: Jesús es el Cristo. Y Jesús los concentra durante 40 días para confirmar esta conclusión. Y después, ¿qué es lo que hace? Les da una comisión y les dice: esperen el cumplimiento de la promesa. Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y recibiréis poder.
Ellos toman esta promesa y se van y se concentran en el aposento alto de Marcos. Y están ellos unánimes en oración y ruego. En oración y ruego. Unánimes, juntos, como iglesia. ¿Y qué fue lo que sucedió en el aposento alto de Marcos? En Hechos capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo vino como fuego y cayó sobre todos ellos. Y después de que viene el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hicieron? Salieron a ser testigos. Amén. Ese es el movimiento, es el inicio del movimiento de evangelismo bíblico. ¿Pero dónde empezó? En el aposento alto. Entonces, ¿qué es el aposento alto? ¿Un estudio bíblico? No. El aposento alto, hermanos, es un movimiento de vida. En el aposento alto, hermanos, tiene que suceder eso que sucedió en el aposento alto. Tomando la palabra, unánimes en oración y ruego, ver cómo el Espíritu Santo obra. Ese es el aposento alto. Por eso debemos de tener diario nuestro aposento alto personal. Un aposento alto personal, como a través de la palabra, a través de la oración, preparando y orando por tu evangelismo del día. Señor, que este día antes de salir de mi casa, hoy Señor, dame la bendición del encuentro. Fíjate que hoy voy a ir a la carnicería y ¿sabes qué? Don Panchito, el de la carnicería, yo siento que él necesita, Señor. Oro por él para que abra su entendimiento. Dame la oportunidad de compartirle. Eso es preparar tu evangelismo del día o desde un día antes. Es bien importante, hermanos, hacer la batalla espiritual. ¿Pero cómo? Como lo hizo la iglesia primitiva. Aferrado a la conclusión. Ya tenemos la conclusión. Jesús es nuestro Cristo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Ser testigos de esa respuesta. ¿Cómo? Disfrutando primeramente de la respuesta. Amén. Entonces, hermanos, en nuestra vida de fe es necesario hacer lo siguiente. Lo primero es entender el Evangelio. Entender. Aquí lo voy a poner. Entender. ¿Entender qué, hermanos? Que Jesús es el Cristo. Por eso es que cada vez que tenemos oportunidad, hermanos, tanto Pastor Lázaro, Pastor Ricardo, un servidor, los obreros del aposento alto, los discípulos, estamos compartiendo que Jesús es el Cristo. A través de la escuela de evangelio, a través del mensaje de púlpito, siempre Jesús es el Cristo, porque es el fundamento de nuestra vida de fe. No necesitamos otra respuesta, solamente hay una respuesta: Jesús es el Cristo. Y eso es algo que se tiene que grabar. No solamente entender por qué Jesús es el Cristo, sino entendiéndola, ahora grabarlo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo durante 40 días con ellos? Grabar el Evangelio en sus vidas. ¿Qué dice el Salmo 119:10, hermanos? Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. A través de la palabra, hermanos, tenemos esa fortaleza, esa fuerza espiritual para librar nuestro día a día. Deuteronomio 6 dice: graba en tu corazón esas palabras que hoy te he dicho, incúlcaselas a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, tienes que grabar el Evangelio en tu vida. Grabar la palabra en tu vida. ¿Para qué? Para que entonces puedas empezar a disfrutar del Evangelio en tu vida. Y cuando empieces a disfrutar, hay evidencias en tu vida. Y cuando empiezas a tener esas evidencias en tu vida, ¿sabes qué es lo que va a pasar automáticamente? Vas a ser testigo. Porque entonces la gente va a ver en ti eso que ellos necesitan. Van a decir: eso que tú tienes, yo lo quiero, yo lo necesito. A mí una vez me preguntó un camarada que tengo tiempo, un amigo que me lo encontré hace tiempo, me dice: oye, te veo diferente, ¿qué te hiciste? Y le digo: cristiano. Eso fue lo que me hice. ¿Por qué? Porque hoy tengo una libertad en Cristo. Hoy sé que hay victoria en mi vida en Cristo. Hoy sé que Dios está conmigo. Eso yo ya lo entendí. ¿Ok? Eso ya lo estoy grabando en mi vida.
Está grabándose. ¿Para qué? Para que todos los días, en medio de cualquier situación, yo pueda disfrutar de esta conclusión en mi vida. Y entonces Dios me permita tener evidencias y me convierta en ese testigo. Ese es el fundamento de nuestra vida de fe, hermanos. ¿Cómo disfrutamos? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros nos concentramos en el reino de Dios y no en nuestras necesidades, Señor, buscar siempre solo el reino de Dios, su plan, su deseo, su voluntad, su horario, entonces vamos a ver cómo Dios va a obrar, y vamos a disfrutar, y vamos a tener evidencias, y vamos a ser testigos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros recibimos evidencias y somos testigos? Nos convertimos en una obra maestra de Dios, porque estamos en ese proceso donde Dios nos está puliendo, nos está aventando un pincelazo por aquí, otro pincelazo por acá y un poquito de color por acá, hasta el momento en que llegamos a ser esa obra maestra de Dios. ¿Para qué? Para su gloria. Un obrero aprobado por Dios, para su gloria, para ser testigos. Voy terminando con esto. Estamos hablando de un fundamento sólido en nuestra vida de fe. Mateo 7 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es nuestra roca? Cristo. Sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, si no tenemos una vida de fe sólida, ¿sabes quién va a venir? El engañador nos va a mover y nos va a tumbar. Y empezamos a sufrir, aún teniendo la respuesta. Necesitamos estar fundamentados siempre en Cristo. Todos los días confesar a Cristo. Todos los días grabar la palabra. Todos los días disfrutar de nuestra oración, de nuestro tiempo con Dios, de nuestro tiempo de aposento alto personal. Y cada vez que hay oportunidad, hermanos, de recibir palabra a través del aposento alto, a través del mensaje del púlpito, a través de los aposentos altos, a través de la escuela de evangelio, hay que aprovechar esto, hermanos, porque es necesario tener ese alimento todos los días. Ahora usted me podrá decir: pastor, pero yo no tengo tiempo. Pastor, pero si usted supiera todo lo que yo trabajo. Pastor, pero ¿sabes qué? El mejor ejemplo de que sí se puede es Jesús mismo. Y te lo voy a dejar de tarea. Marcos capítulo 1, del 21 al 35, lo lees con calma. Pero termino con esto. Dice, Marcos 21, 21 28 dice que enseñaba las escrituras en la mañana. El Señor enseñaba en las mañanas. Después del 29 al 31 dice que curó a la suegra de Pedro al mediodía. Del 32 al 34 dice que sanaba personas por la tarde, que echaba fuera demonios. ¿Y en qué momento el Señor tenía oportunidad para él? Dice en el 1:35 que al siguiente día, al amanecer, él se iba a orar. Él se iba a orar. Hay tiempo para todo, hermanos. Tengamos nuestro tiempo personal con Dios. Fundamentémonos todos los días sobre la roca. Sí, Cristo ya lo hizo. Ya recibimos la gracia de Dios. Ya somos libres en Cristo. Ya hay victoria en Cristo. Pero aferrémonos todos los días, entendiendo el Evangelio en nuestra vida de fe. Esa necesidad que tenemos del Evangelio. Grabando el Evangelio todos los días. Disfrutando del Evangelio. Teniendo evidencias y siendo testigos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da unas palmas al Señor? Y vamos a concluir aquí nuestro estudio del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Dios te bendiga.